Hola, ¿cómo estás? Y empezamos la temporada de balances, el momento de reflexionar sobre el 2021, lo logrado, lo que no se ha logrado todavía y lo que definitivamente no fue ni será. Pero por eso antes de empezar mi propia reflexión, decidí comenzar por lo que más me gustó de este año. Sí, fue un año de mucho trabajo interior y exterior. Hacía muchísimo que no trabajaba tanto, pero también hacía mucho que no vivía un año en donde los resultados para tanto trabajo fueron más bien intangibles. Entonces, lo mejor de lo mejor fue conocer a mujeres emprendedoras y fantásticas que se arriesgaron sin conocerme o conocerme poco a unas entrevistas astrales que hice durante cada mes. Con ellas pude demostrar que la astrología no es determinante y por más rayas rojas que tenga tu carta natal, ahí es donde está la oportunidad de acción y lo que te hace única. Por eso me arriesgué nuevamente a invitarlas, esta vez a todas juntas, y pues fue una entrevista no tan astral. Fue muy emocionante, todas me dijeron que sí inmediatamente, llegaron puntualísimas a la grabación y un video que debería durar entre 45 minutos y una hora, pues terminó siendo de casi 2 horas. Entonces ya te imaginarás de todo lo que hablamos. El momento fue una combinación de todo, ¿no? De palabras sabias, llena de reflexión, multiplicado por 13 mujeres que estábamos allí reunidas. Y claro, no podían fallar, no podían faltar las fallas técnicas, que perdón, quiero ir a hacer pis, entonces, bueno, en fin. Sin embargo, lo disfrutamos muchísimo y espero que tú también lo disfrutes, que así como a todas este encuentro nos puso a reflexionar, también tú puedas encontrar respuestas o al menos una puerta de salida a tus preguntas. Como salió más largo de lo pensado, este video es solo la primera parte. La próxima semana vas a tener la continuación. Entonces, espero que en esta primera parte la disfrutes mucho. Hablamos de las creencias que transformamos durante el 2021, creencias que creíamos inamovibles. Hablamos también sobre eh, eso que realmente eh, nos, nos tocó en cuanto a lo que es el realismo versus el positivismo, ¿no? Cuando estás en el mundo del desarrollo personal, pues siempre estamos dándonos ánimos, pero hasta qué punto ese positivismo exagerado va en contra de una realidad que es completamente diferente y cómo lo solucionamos. Espero que te guste muchísimo esta primera parte. Chao. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes desde el lugar donde estés. Estamos aquí en el resumen de lo mejor del 2021 y no podía dejar pasar este resumen del 2021 sin lo mejor que a mí me ha pasado en el 2021, que es conocer a estas mujeres maravillosas que se arriesgaron a tener una entrevista astral conmigo y que pues la verdad me permitieron conocerlas más, aprender muchísimo, muchísimo de ellas. Soy Alessandra Cuellar, coach y terapeuta espiritual y mi objetivo es apoyar a las mujeres emprendedoras o que desean emprender a que potencien sus dones para que puedan sentirse coherentes e ilusionadas con su negocio cada día. Tengo el placer de estar nuevamente con Marcela, con Noelia, con Yolanda, con María, con Carol, con Ana, con Olaya, con Tania, con Eva, con Rocío y con Mar. Muchísimas gracias. Cada una de ellas fue mi entrevista del mes. Estamos aquí como el calendario, ¿no? El mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, ¿no? Cada una de ellas aportó su sabiduría, su experiencia. Eh, Van a encontrar posteados durante todo este mes de diciembre nuevamente trozos de las entrevistas que tuvimos juntas. Voy a volverlas a publicar para que las refresquemos, para que las conozcan mejor. Y bueno, esta vez no vamos a conversar sobre ninguna carta natal.
Hoy no vamos a tener una conversación astral. Quiero que conversemos un poco más informalmente sobre este año 2021, recordar un poco de lo que hablamos en las entrevistas individuales y pues asimismo filosofar un poquito, ¿vale? Entonces comencemos. Durante este año tuvimos unos eclipses que su objetivo era como cambiar nuestras creencias, ¿no? A nivel general, de pronto el no poder viajar a países extranjeros apenas lo estamos logrando ahora, coger aviones, de pronto enfocarnos mucho más en lo que es nuestro propio país, ir de vacaciones cerquita, no movernos tampoco tanto, porque también habían comunidades que estaban muy cerradas, entonces como que nos forzaban era a quedarnos dentro de nuestro propio círculo. Eh, y también creencias muy asociadas a nuestra filosofía de vida, relacionadas, por ejemplo, con la educación, con todo este cambio que sucedió con el mundo online, que el trabajo llegó a nuestra casa, los jóvenes cuestionándose hasta qué punto vale la pena ya una educación de 5 años y hasta más, pagar tanta cantidad de dinero y más bien hacer cursos mucho más prácticos, mucho más concretos. Conciliar de pronto el trabajo en casa con el trabajo en familia, ¿no? Eh, hubo muchos cambios de nuestras creencias también a nivel de tradiciones, o sea, ya casi que no podíamos celebrar las fiestas normales que celebran en nuestras ciudades o en nuestra propia familia porque o no las hacían o había que reinventarlas. Entonces mi pregunta es si alguna ha experimentado este año un cambio de creencia de verdad importante y que logrando hacer ese cambio de creencia las ha llevado de pronto a alcanzar un nivel de conocimiento de sí mismas más avanzado, como más profundo, de pronto implementarlo también en sus propios negocios. ¿Quién se arriesga a ser la primera? Me arriesgo yo, venga, va, me Vale. arriesgo yo. A ver, yo, bueno, ¿sabes qué pasa, Ale? Que durante el confinamiento yo me di cuenta de que tú decías que los astros nos llevaban todas a un recogimiento interior, ¿no? Y yo pensaba, ¿y por qué a mí me sucedió todo lo contrario? Mi pareja trabaja en un hospital todo el día afuera, 7 días a la semana, hasta la madrugada, y yo con un peque de 9 meses, y yo no, es que no podía ni meditar, o sea, mi espacio vital se fue invadido y dije, vale, a mí el universo me está diciendo que tengo que salir hacia afuera. Entonces, aparte de que fue un rompimiento brutal, la pandemia para mí me ha llevado, sobre todo, me quedo con una palabra que es el empoderamiento, ¿no? El saber que la verdad está dentro de ti, que hay muchísima, pero muchísima manipulación externa y que como no estás empoderada y bien anclada en tu verdad, se te van a llevar. Hay muchísima manipulación. Entonces, cuesta mucho ahora distinguir lo que es real de lo que no lo es, lo que es verdad de lo que no es verdad. Me quedo con eso, el empoderamiento personal. Empoderamiento personal para encontrar dentro de ti tu propia verdad, aún con toda esa Exacto, manipulación externa que ya no sabes qué es cierto y qué no. exacto, con eso. Yo, Genial. yo recojo eso que está diciendo Noelia, el empoderamiento, porque para mí fue un reafirmamiento. Es decir, a mí lo que hizo en el confinamiento, yo me sentí muy libre de poder hacer lo que quería en cada momento. Aunque no pudiéramos salir, en teoría de las viviendas, yo es que quería vivir en mi casa, yo quería estar en mi casa y conciliar a mi manera y trabajar a mi manera. Entonces, a mí me dio lo que me faltaba, que era tiempo para hacer lo que yo quería. Y a partir de ahí fui capaz de dar ese salto, de sentirme libre en la parcela que me faltaba, que era en la profesional. Ya en la carta natal vimos que bueno, vengo a romper patrones, ¿no? No me valen los esquemas establecidos. Entonces, eso dio respuesta a qué me pasó. Pues me siento mucho más libre gracias a que creo más en mí. Esa voz interna que acaba de decir Noelia es como, mira, me da igual lo que me digáis, ya no veía la tele, ya no escuchaba radio, veía medios, es como, sé dónde encontrar mi verdad y sé lo Ajá. que me quiero creer y lo que no. Y lo que me sirve me lo quedo y lo que no. Entonces a mí me ha servido para reafirmarme donde estaba, desde un lugar donde ha habido una selección natural en las relaciones humanas también.
Claro, genial. Ese reafirmamiento que comenta Rocío, que lo comparto totalmente, o sea, está todo como muy hilado, pero reafirmación también, sobre todo las personas que estamos aquí ahora mismo, que trabajamos desde el propósito, ¿no? Desde el amor, sea cual sea la rama, es como reafirmarte en que desde el miedo, venga de donde venga, no se consigue nada, que hay que buscar otra vía, que el miedo, aunque te lo inculquen y se empeñen, y ahora estamos otra vez con la movida esta de, bueno, del desabastecimiento, no sé qué están hablando, más miedo, y que necesitamos gente que siga trabajando desde el amor y que comparta esa visión. Para mí es que el confinamiento y todo lo que ha ocurrido con el coronavirus ha pasado bastante desapercibido. Yo ya estaba para adentro, yo ya estaba muy a gusto en mi casa, yo ya he trabajado online gracias a Ana y a mi negocio, y ha sido más eso, una selección natural, ¿no? Cosas que todavía quedaban, compromisos, que ya era como, sí, un momento perfecto para romper con todo esto, con lo que no sabías cómo hacer. Y la idea de reafirmarme sobre lo que pensaba sobre el miedo. Desde el miedo no se consigue nada. No sé si conocéis... Ay, Ana. Nada, nada. Nada, era para decir una cita que no sé si conocéis. Bueno, es un trocito de oración. Sale en la película de Sandra Bullock de 28 días, que no sé si os suena, pero es una película muy divertida. Pero ahí volví a ver esa película más tarde y dije, y me encantó, ¿no? Y era, Señor, dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo cambiar y sabiduría para diferenciarlo. Y es eso, ¿no? O sea, yo creo que cuando te has trabajado y encuentras esa sabiduría, lo otro puedes tenerlo claro, pero necesitas esa sabiduría, ¿no? Entonces, aceptar la parte que no podías hacer, pues ahí estaba, y decir, bueno, pues lo que mejor venga. Y tener un poquito de fe también, yo creo, en que las cosas van a ir mejor. Y encargarte de tu parte, te das cuenta de que al final cada uno hemos seguido nuestro propio proceso, o sea, cada uno en historia. En mi caso, yo en ese momento me pilló el confinamiento, que estaba cumplida para tener mi parto, mi niña, y eso. Entonces es que, bueno, me sumo a lo de el mundo podía decir lo que quisiera, yo estaba en mi proceso, en esa etapa, y bueno, tenía que aceptar. Entonces me ha parecido muy buena. Carol, te dejo. No, sí, es que un poco en la línea de, ¿no? De qué gusto iros, ¿no? Como todas un poco en esa cosa de ir hacia la verdad de cada una, ¿no? Independientemente o el momento de cada una, ¿no? A mí, como creencia sí que me ayudó este periodo a romper, fue al contactar conmigo, ¿no? Con mi necesidad y mis ganas de seguir acompañando a personas y esta cosa, ¿no? Porque yo trabajaba todo en presencial. Entonces, como creencia, tu pregunta, Alessandra, sí que tuve que romper fue más. Bueno, yo lo que quiero es acompañar, estar en contacto con otras personas y venir haciendo lo que hago, así que si la vía es online, pues online, ¿no? Y flexibilizar un poco, ¿no? Toda esa rigidez que yo podía traer, e ir aprendiendo de otras cosas con eso, ¿no? Con la aceptación de que hay esto que necesito yo, que quiero y que estoy, como yo he venido al mundo a esto y cómo lo hago, ¿no? Dentro de lo que hay. O sea que, bueno, como siempre, cuando uno toca con uno, pues con lo que hay fuera, pues se va acoplando y buscando el camino, ¿no? A mí me gustaría, muy en línea de todo lo que han dicho mis compañeras, es un mes antes de la pandemia yo vi un anuncio publicitario que decía, estamos en todas partes. Y para mí la pandemia fue un abrirme desde el lugar, desde mi casa, desde el pequeño lugar que yo escoja, esa conexión con estamos en todas partes. Yo no lo veía solamente por las redes, ¿no? Que nos obligó a aprender unas formas diferentes de comunicarnos, sino también lo experimenté mucho al inicio. Yo guío meditaciones y en las empresas fue, necesitamos meditar, ¿sí? Necesitamos enviar luz a este lugar del mundo que en este momento está en caos por el COVID, después a otro lugar del mundo, y como el foco fue cambiando de lugar del mundo en lugar del mundo, dependiendo de cómo iba evolucionando la pandemia, y esa apertura no solo a la tecnología, sino a una conexión de mentes y de almas por medio de
meditación, otras herramientas. Y a mí personalmente esto me permitió ver no solamente cómo estamos conectados, sino también abrirme mucho más y validar mi propósito. Entonces fue un despertar de diferentes maneras. En mi caso, lo que me ayudó la pandemia fue a parar, porque estaba continuamente fuera de mi casa, actividades con los niños, actividades con los clientes, actividades con todo, mucha actividad. Y claro, pues evidentemente el confinamiento me obligó a parar. Y al parar volví a conectar, no solamente conmigo, sino también con la familia más cercana, con mi marido, con mis hijos. Hubo una conexión muchísimo más profunda en todos los niveles de comunicación, de juego, de diversión. Y volvimos a conectar todos con la casa, con el hogar. Y eso, pues la verdad, para mí no fue un cambio de creencia, porque la creencia de que el hogar lo tenemos, ¿no? No solamente a nivel de familia, sino también a nivel interno, era una creencia que tenía muy arraigada desde siempre, pero quizás no tan experimentada últimamente. Y volví a experimentar con el hogar. Y la verdad es que me gustó mucho y lo sigo además extrapolando también pues, a mi entorno más profesional, el volver a conectar desde el hogar, desde el concepto de familia. Eso es lo que me ayudó. Qué bien. Olaya, ¿tienes problemas de sonido? No te escucho. Sí, estamos aquí hablando por el chat a ver si se resuelve. Está probando cosillas. Ok. A ver si le funciona y puede hablar. Yo estoy pendiente aquí. Ok, Sí. vale, gracias. Y yo, Bueno. el defecto profesional. Vale. Hay a dos. Menos mal Bueno. que os tenemos ahí. Yo por lo menos me da mucha tranquilidad. Yo Bueno, pues, estoy de acuerdo con Marcela. La verdad es que me ha gustado mucho lo que ha dicho, porque lo que me preocupa, sí que me preocupa, ¿eh? Yo no quiero decir que no le tengo miedo a nada, porque no es cierto. A mí me preocupa cómo se ha potenciado el individualismo en estos años, en este año y el año pasado, ¿no? Cuando os escucho a vosotras, me encantan vuestros mensajes, pero me resuena como una preocupación por mí misma solo, ¿no? Y de hecho tú has dicho, Alessandra, que han desaparecido muchas tradiciones. De un plumazo se han cargado todas las fiestas populares, todo lo que se hace en comunidad. A mí me preocupa la desaparición de la comunidad. Entonces, por eso me ha gustado tanto lo que ha dicho Marcela, porque sí que es cierto que por narices hemos tenido que estar más en casa y nos hemos tenido que conectar más con la casa y con nuestra familia más cercana. Pero quitando de esto, a mí me parece que muchas cosas comunitarias han perdido muchísimo, han desaparecido. Y entonces eso a mí sí que me preocupa, porque por mucho que nos empoderemos, que lo tenemos que hacer, por mucho que encontremos nuestro propósito, que lo tenemos que hacer porque hay un plan divino para cada una de nosotras, solas no somos fuertes. O sea, nadie es fuerte solo. Y entonces el que desaparezcan estas comunidades y estos lazos que nos unen a todos, que son lazos que durante la historia siempre han estado ahí y misteriosamente han querido cargarse muchos de golpe, a mí eso sí que me preocupa. La verdad que es algo que me ha hecho más consciente porque yo siempre he sido una persona bastante solitaria, pero justamente a mí lo que me ha cambiado es la necesidad de más comunidad durante este confinamiento. Sí. Pero bueno, fíjate, es muy interesante lo que comenta Seba, pero yo he notado casi un poco lo contrario. Es verdad que a nivel físico nos hemos separado, pero por ejemplo a nivel online yo he notado mucha más piña con gente que piensa como yo. Entonces, claro, yo creo que al final pues, es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Cada uno vive esa experiencia desde su situación. Y yo me noto mucho más conectada a personas que piensan como yo, pues fíjate, aquí somos 14 personas, pero yo he estado en Zooms, pues sea con mis alumnas, sea en otros grupos donde yo he sido también alumna, y he notado cómo hay como un espíritu también de ir un poco en contracorriente, ¿no? De lo establecido, ¿no? De lo que nos dicen en general, sea por los medios, como hay cada vez más gente
que dices, oye, pues yo pensaba que era la única que no estaba de acuerdo con lo que se nos dice en general, y luego encuentro un montón de personas que hasta ahora, incluso vecinos, que dices, oye, pues este vecino que nunca pensaría que pensara como yo, ¿no? Entonces, claro, al final es un poco tu situación desde donde tú te posiciones, ¿no? O sea, es verdad que ha habido mayor distanciamiento físico, pero a nivel energético incluso, yo percibo cambios en personas que antes pues, se creían todo lo que dicen los medios, que se creían toda la verdad oficial y ahora se la cuestionan. Yo misma, de hecho, para mí un gran cambio de creencias ha sido ese, ¿no? Yo llevaba años sin ver la tele, pero quieras o no, pues me veía algún programa, hacía caso a alguien. Ahora es que ha cambiado radicalmente y es que directamente digo, si salen los medios, no es verdad. O sea que ya tengo mis otras fuentes que para mí son mi verdad, lo que yo puedo. Y sé que ahí además hay grupos, por ejemplo, incluso en Telegram. ¿Cuántos grupos han surgido en Telegram donde la gente se apoya, donde la gente tiene otra visión de las cosas? Y es verdad que no es físico, pero a mí me parece que también es positivo. Es decir, al final todo tiene su cara buena y también no tan buena, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que he vivido. Sí, María, sí, yo estoy de acuerdo, claro, esto ha tenido sus consecuencias positivas, ha florecido por otras partes, ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene acceso. Es que nosotros trabajamos online todas y creemos que todo el mundo tiene el mismo acceso y todo. Hay muchísima gente que no tiene acceso a todo eso, que no está familiarizada con eso y se ha quedado muy aislada. Sí. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo único que tenemos control es de piel para adentro. Entonces, como el efecto onda. Yo creo muchísimo en el efecto onda. Lanzo la piedra y ahora va expandiéndose. Entonces, yo que soy madre y siempre tengo esa visión, es como yo sabía lo que quería inculcarle a mis hijos con el confinamiento. Y ellos te hablan, además, como pillan todo, pues ellos hablan del confinamiento como unas vacaciones. Ellos dicen su postura acerca de lo que están viviendo. Entonces, yo tenía claro lo que quería hacer, cómo lo quería vivir y desde ahí hago efecto onda. Yo en mi entorno son mis hijos en su entorno a su medida, mi pareja, las relaciones. Y yo he querido hacer mucha comunidad, pero comunidad en esa selección natural que se ha dado, donde me siento escuchada, donde me siento respetada y donde las otras personas me nutren y me aportan y me enriquecen. Lo social, sí, claro, es que se están haciendo las cosas muy bien para lograr lo que quieran lograr. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues desde aquí la comunidad no la quiero perder. Ahora una comunidad que me nutra, no una comunidad que me reste. Y yo creo que esa es la parte en la que mi efecto onda, cualquiera que sea. Es que ahí coincido contigo, Rocío, y bueno, con todas, absolutamente con todas. Es como si hubieseis hablado ya por mí, ¿no? Como si escucharais mi mente, o sea, que tenéis telequinesis todas. El hecho es que para mí, como ha representado la pandemia, ha sido el momento de desconectar del mundo interior, o sea, del mundo exterior, perdón, eso sí que es verdad, y dejar de escuchar lo que me dicen los demás para poder escucharme a mí misma, ¿no? Y poder encontrar ese poder interno, ¿para qué? Para luego transportarlo, expandirlo con los demás y volver a reunir, a enlazar, ¿no? Ya no solo por conexiones de afinidad, sino para hacer llegar una voz diferente al mundo, que es la que realmente necesita, ¿no? Que el mundo necesita esa tranquilidad, esa paz interior, ese recogimiento para empezar a escucharse a sí mismo, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado a mí la pandemia, a alejarme del mundo exterior para reforzar mi propia voz y empezar a conectar con personas que sean afines o no, poder reforzar la imagen de aquello que he aprendido de mí, ¿no? A escucharse uno mismo. Y eso es como darle fuerza al propósito también, ¿no? Vale. Al mismo tiempo. Sí. ¿Cómo vas, Olaya? ¿No me oís, verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí, mira qué bien, pues ya está. Estaba aquí sin hablar, como no se me oye, no lo intento. Bueno, ya que tengo la palabra, voy a hablar. Ajá. Bueno, yo en mi caso, para mí, todo esto me ha conectado mucho con mi vulnerabilidad. Y está relacionado también con lo que estáis diciendo, que a veces
tendemos o por lo menos lo que empezaba a decir Eva, este individualismo que hay, ¿no? A veces es como yo soy mi templo, ¿no? Y yo me fijo en lo que yo tengo controlado y al final trabajamos pues muchas en el mundo del desarrollo personal, el empoderamiento, tenemos un montón de herramientas para aprender a gestionarnos emocionalmente, pero luego parecía que a mí, por ejemplo, el confinamiento como que no me había afectado, ¿no? Que era, bueno, pues yo lo había estaba acostumbrada, soy una persona a la que me gusta pasar mucho tiempo sola, entonces bueno, yo seguía lo mío, haciendo mucho contenido, esto también fue muy cansado, seguramente todas estamos de acuerdo en esto, pero como que sigues, ¿no? Tú tienes tu propósito claro y sigues adelante. Y para mí este año 2021 está sacando todo lo que realmente en 2020 se sembró y yo no me había dado cuenta. O pensaba que igual no me iba a afectar tanto o de ninguna manera porque como tienes todas estas herramientas, porque tienes otro nivel de conciencia, ¿no? Y estás de otra manera, ¿no? Estás también más en de lo que yo me puedo ocupar, de la parte que a mí me corresponde. Pero para mí este año se han empezado a ver los efectos de lo que realmente a nivel inconsciente, por mucho que yo trabaje desde la consciencia, a nivel inconsciente de todo de lo que ha ido ocurriendo, de lo que ha ido ocurriéndome a mí como persona y a mí como persona que se socializa y se relaciona con otras personas, ¿no? Y yo sí que siento en cierta medida, primero que me ha afectado a muchos más niveles de los que yo pensaba y luego también siento que se ha abierto un poquito más la brecha entre las personas conscientes y las personas no conscientes, ¿no? O inconscientes. Yo ahí sí que siento que se ha abierto mucho más la brecha y quizás eso también tiene que ver con ese orden natural del que hablábamos, ¿no? De que ha ido gente que ha ido desapareciendo, en mi caso, literal, ¿no? Personas que eran muy importantes en mi vida y que a fecha de hoy no están, ¿no? Más de una. Y creo que también tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con esa brecha que se ha abierto entre las personas que estamos o queremos estar de una manera más consciente y las que no, ¿no? Y eso otra vez me conecta con mi propia vulnerabilidad de, ostras, de aprender a dejar ir, ¿no? A soltar, a elegir de manera consciente, aunque a veces cueste, qué es lo que quiero, cómo quiero estar en el mundo, cómo me quiero relacionar. Incluso esa necesidad que hablaba Eva de conectarme más con otras personas porque yo tiendo a ser muy solitaria, ¿no? Y a mí sí que me surgió la necesidad de relacionarme mejor, no más, mejor, ¿no? Con otra calidad con las personas. Bueno, esa ha sido por lo menos para mí el 2021 está siendo el torbellino que no fue el 2020, pero que creo que es lo que, ¿no? Al final ha traído el 2020. Sí, y quiero como rescatar todo lo que nos han cada una ha expresado de su visión de este 2021, porque sí, hay ese individualismo del que hablaba Eva, pues nos ha servido como para empoderarnos, para confiar más en nosotras mismas, para ir por lo que realmente creemos, ¿no? Pero no podemos olvidar que de todas maneras hacemos parte de una comunidad y que si bien estamos como acostumbrados a que la mayoría vence, pues es que también hay una minoría que ya no es tan minoría, ¿no? Y que cuando estamos en la mayoría, pues les vamos bien, ¿no? Porque vamos en los que ganamos, ¿no? Pero cuando estamos en una minoría que no es tan minoría, o que la mayoría y la minoría ya casi no tienen ninguna diferencia, la diferencia es por un punto, pues ahí sí que se nos ve obligado nos vamos a ver forzados como a trabajar más en comunidad, aceptando que hay diferentes tipos de ver la vida, diferentes tipos de opinión, diferentes tipos de creencias. Hablando sobre toda esta manipulación también que vemos en los medios, pienso que el 2022 va a ser también como parte de estas consecuencias que vienen desde el 2019, 2020, nos va a polarizar de pronto en el positivismo o de pronto en el negativismo, ¿no? Y como perder de foco un poco el realismo, ¿no? Porque una cosa es el positivismo que nos lleva a avanzar, una cosa es el negativismo donde todo lo vemos negro y no avanzamos porque no vale la pena, pero otra cosa es el realismo que como que tiene de las dos y te dice, mira, es que sí, de verdad hay esto, pero con lo que tienes puedes hacer esto y lograr hasta más, ¿no? Entonces,
ahí como que nos van a pedir mucho que conciliemos a través de nuestra intuición. Y bueno, las mujeres tenemos de por sí ese don, pero que a veces, precisamente por los estreses de la vida, los aceleres, nos olvidamos de esa intuición y de pararle un poco más de atención. ¿Cómo manejáis eso de la intuición en esos momentos donde nos vemos entre el positivismo y el negativismo, pero también hay una realidad? ¿Y cómo conciliarlo con la intuición, o definitivamente la intuición no juega un rol y se van a los números y a los resultados reales? ¿Cómo funciona ahí en ustedes? Plop. Yo no sé de qué estás hablando, así que venga, chicas. Bueno, yo volvería a la cita que hice antes. O sea, eso es un poco el intentar diferenciar lo que, o sea, no desconectar del todo, es decir, hay gente que es muy, está la gente que es muy negativa y que todo lo interpreta, digamos, en la base de va a salir mal. Hay gente que es muy positiva, tan positiva que se desconecta de los demás, de la realidad, de su propia responsabilidad. Porque, y yo creo que hay que intentar moverse en el equilibrio, pero no intentar responsabilizarse. O sea, yo soy una persona que cree mucho en la responsabilidad de cada uno y en intentar trabajar lo que puede trabajar, pero estamos aprendiendo que hay cosas que no podemos controlar. O sea, podemos llegar hasta nuestro ámbito de influencia y luego buscaremos la onda que dice Rocío, ¿no? Y que ojalá esto llegue más lejos, ¿no? Pero vamos a poder achacar hasta ahí. Y el negativismo, a mí, por ejemplo, ¿no? O sea, me suele venir cuando estoy demasiado informada de las noticias, de esos medios diversos que por mucho que todos te interpretan, ¿no? Hay personas detrás y te interpretan la realidad. Y estar muy conectada al mundo de noticias, de actualidad, de todo eso, que son cosas que no puedes controlar. Y además que no solo se suma la noticia como esté interpretada, se suma todo el entorno que hay alrededor de la noticia, porque en esta selección natural de la que hemos hablado, ¿no? Se ha visto que vamos a tender a unirnos a distintos grupos, vamos a leer con medios concretos, vamos a juntarnos y meternos en cámaras de eco, ¿vale? Entonces, todo lo que nos vamos a meter en un entorno que va a reforzar nuestra posición. Si nos hemos metido en un entorno positivo y agradable, probablemente estaremos más sanos emocionalmente. También nos podemos desconectar de la realidad y decir, oye, pero si todo es maravilloso, porque hay cosas que no salen bien, ¿no? Y eso. Y si nos metemos en una cámara negativa, bueno, pues eso ya es autodestructivo. Entonces, yo creo que siendo conscientes de este tribalismo, además porque los dos lados se van a enfrentar y por eso esa gente, por lo menos en mi caso, yo me he encontrado no solo gente que desaparece, sino gente que se enfada. La gente está enfadada. Es como, no, yo estoy en mi cámara de eco, tú me dices que lo ves de otra forma y te enfadas. Y en los medios online, ahora que no tenemos tanta presencialidad, porque eso de hablando se entiende la gente, escúchame, hablando, no solo hablando, sino tocándote, dándote un tiempo y tal. Pero en un WhatsApp, en un audio, donde no se puede interactuar, no se puede transmitir también a otros niveles, la gente está en su cámara de eco y no busca punto de encuentro. Entonces, yo creo que hay que ser conscientes de esa realidad para mantenernos realistas, sabiendo que no puedo estar muy conectado porque existe esa realidad, por lo menos en mi caso, esa realidad de noticias, porque o me hacen cámara de eco o me tienden a lo negativo, ¿no? No puedo estar muy desconectado porque tengo que estar ahí. Y voy a intentar estar conectado con gente que es más o menos equilibrada y buscando, pues eso, que sea la conexión de calidad. No me acuerdo quién lo ha dicho, lo más posible de calidad, y eso creo que lo decía Olaya, ¿no? Conectarte no con más gente, sino mejor, ¿no? Yo, que llevo trabajando online muchísimo tiempo, que soy de estar en mi casa también, de todo esto, yo en verano me hice un planning del listado de gente que yo os tengo que ver y yo voy a quedar en la calle. porque sí, porque lo necesitaba.
A mí lo que me sirve para conectar con mi intuición es la naturaleza. Porque a mí me pasó lo que decía Ana del enfado. Yo cuando salí de casa, claro, cada cual vemos la vida desde nuestra mente, entonces creemos que la gente vive ahí y cada cual en su carácter interpreta la realidad a su manera. Y cuando yo salí y vi que la gente llevaba voluntariamente mascarillas y otra serie de circunstancias que yo no entendía, que para mí eran resultado del miedo, yo me enervaba del poder que habían tenido, yo me enervaba de ver el poder que habían conseguido y entonces me frustraba y necesité encontrar ese punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio lo encontré en dos sitios. Uno es la naturaleza, a la que sigo acudiendo mucho para encontrar respuestas que en mi mente no alcanzo por mí misma. Y por otro lado, entender que para eso el cartón me ha ayudado un montón con el libro Un Nuevo Mundo Ahora, que si no lo conocéis lo recomiendo mucho, donde habla precisamente de cómo el ego tiene ese arma de doble filo. Es decir, sí, el ego nos juega malas pasadas, pero necesitamos el sufrimiento al que nos lleva el ego para trascenderlo y así llegar a la conciencia. Entonces, ahí yo encuentro mucha paz interna que me ayuda a ese equilibrio donde asumo, será verdad o no será, pero a mí me da paz, así que me quedo con esa idea. Asumo que necesitamos llegar al sufrimiento más heavy para poder despertar. Y entonces elijo pensar, y para poder ser optimista, ese optimista con dosis de realidad, que el mundo que conocemos está muriendo y para que esa muerte hacia el despertar pueda ser, requiere pasar por el sufrimiento. No lo entiendo, no sé por qué, pero mi experiencia de vida ha sido así. Yo para despertar sufrí antes una barbaridad. Bueno, pues elijo creer en eso, en mi propio proceso y ver cómo en la naturaleza se dan las cosas también de una forma similar. Y ahí digo, vale, pues entonces lo de fuera está moviéndose de esa forma y yo, ¿qué siento esto? Pues hago caso a eso que siento. A mí me viene... Ah, Marcela, ¿verdad? No, habla. No, para nada. Habla. Bueno, antes de que pasara todo esto, antes del 2020, yo escuché en la escuela donde estoy yo, que quien se sana a sí mismo ayuda a sanar al mundo. Y que digamos que eso es en lo que nos tenemos que centrar, ¿no? Entonces yo y además en esta crisis mundial tan grande, que justamente es una crisis sanitaria en la que pues, se nos ha hecho pensar que todos estamos enfermos, aunque estemos sanos, pues he vuelto a pensar que la libertad está en la salud, o sea, en sentirse sano emocionalmente y físicamente, ¿no? Y bueno, todas nuestras facetas, espiritualmente también. Entonces eso es lo que me da equilibrio a mí. Yo siempre he vuelto a trabajarme desde la naturaleza, por supuesto. Rocío, estoy completamente de acuerdo contigo. Y desde una alimentación saludable, desde si vivo una crisis es porque tengo una herida que sanar, o sea, desde sanarme a mí misma. O sea, no sanarme yo a mí misma, sino trabajar en mi sanación, porque decimos desde sanarme a mí misma, no, desde trabajar en mi sanación y potenciar la salud. Potenciar la salud a todos los niveles, porque además es que ahora, potenciando la salud, vamos en contra de todo el montaje ¿no? De todo el sistema, ¿no? Y sabiéndonos sanos, porque a mí me pasó una cosa muy curiosa que de verdad me dejó. Vino un chico a arreglar la lavadora y yo no llevaba la mascarilla puesta en casa. Y entonces el chico entró con la mascarilla y yo me acerco y me dice, oiga, póngase la mascarilla. Y digo, mira, no me voy a poner la mascarilla porque estoy en mi casa. Pero es que lo que me sorprendió es que el chico dijo, era un chico de 26 o 27 años, me dijo, es que yo no sé si estoy sano. O sea, él dice, yo no me la voy a quitar y quiero que usted se la ponga porque yo no sé si estoy sano. O sea, si una persona empieza a dudar de su salud, es cuando ya está rota. Esa persona está rota, ¿no? Porque no tiene ningún poder sobre nada. Si ni siquiera sabe que está sano. Si le hacen dudar de eso, entonces ya es totalmente manejable, ¿no? Por eso para mí lo más importante es saber que se está sano y trabajar en esa salud desde todos los aspectos que uno Pero pueda. ahí está la manipulación, Eva. Ahí está toda la manipulación. El hacernos creer que no estamos sanos en vez de potenciar nuestro sistema inmune. Entonces, claro. Hay una manipulación muy grande. Pero bueno, quería hablar. Claro. No sé quién iba a hablar, Marcela, creo que. Marcela.
No, sí, además estaba escuchando, sí, y a lo mejor es que el escenario que yo me planteo es distinto, ¿no?, al vuestro. No había entendido muy bien tu planteamiento, Alessandra, cuando hablabas de positivismo y negativismo, en qué escenario lo planteábamos, ¿no? Si exclusivamente en el tema de, bueno, de la información que estamos recibiendo del exterior o en cualquier otro para desarrollar nuestra intuición, me refiero. Entonces, yo el escenario que me había compuesto en mi mente para responder a esta pregunta es cuando yo quiero tomar una decisión o cuando tengo que tomar una decisión, ahí despierto mi intuición, dependiendo de, pues seguramente, un planteamiento más negativista o más positivista, y mi intuición lo que hace aflorar es encontrar la parte valiosa de cada planteamiento. Es decir, toda la parte más negativista de ese planteamiento me va a aportar algo, porque para eso está en mi mente y seguramente sea una información muy valiosa para mí. Todo lo que yo escucho negativista de cualquier situación tiene una información profunda en mí importante. Por ejemplo, el miedo que puede tener este chico que comentas, ¿no, Eva? Pues ahí hay un miedo que le está dando mucha información y esa información es la que debería de aprender a manejar por sí mismo. Igualmente también una situación positiva de ese mismo escenario, ¿no? Pues que todo va maravilloso y que mi salud es maravillosa. Pues igualmente hay algo muy valioso en ese planteamiento. Entonces mi intuición lo que hace aflorar es sacar lo mejor de los dos planteamientos, positivo y negativo, e integrarlos, porque en realidad todo está en mi mente y yo soy la que me compongo toda mi realidad. Sí. Y eso es lo que me ayuda a tomar una decisión. Por eso no sabía muy bien en qué escenario manejábamos el positivismo, el negativismo y el realismo. Yo solo lo estoy planteando en cuando tengo que tomar una decisión. Y a mí lo que me ayuda es a sacarle la información más valiosa a cualquier planteamiento. Incluso esa información que en un principio me pueda parecer que es manipulable, etcétera. ¿Qué es lo que me está diciendo para mí en mi interior? ¿No? ¿De qué me tengo que ocupar yo de esto? Y es lo que me ayuda, por lo menos mi intuición aflora de esa manera. Gracias. Me gusta lo que ha comentado Marcela, porque el tema de la decisión, que lo quería comentar yo al principio, es una de las cosas que yo he aprendido en esta temporada, como preguntaba Alessandra, y puede sonar contradictorio, pero a mí me ha conectado mucho con mi intuición. Yo siempre he dicho que no tenía intuición, siempre he pedido que no era una persona intuitiva, y me ha conectado con mi intuición entender que mis decisiones no las estoy tomando yo. Hay una parte que no... O sea, yo he tomado la decisión de sentarme aquí con vosotras hoy a charlar. Pero en el caso de la maternidad, bueno, ya sabéis que estoy muy embarazada, estoy a punto de explotar ya. Cuando pienso, ¿qué has hecho? Te has equivocado. ¿Ves? La decisión no era esta, era la otra, ¿vale? Pienso, es que realmente no lo he decidido yo. Ha habido una parte totalmente inconsciente que viene programada, que me tocaba. O sea, si estoy viviendo esto es porque me toca, no me puedo arrepentir de la decisión porque si estoy viviendo esto es porque me toca vivir esto, porque tengo que sacar un aprendizaje de ahí, ¿no? Y aunque parece contradictorio, porque es como soltar el control de mis decisiones, ¿no? Es una parte de control que suelto y sí que me conecta con mi intuición, porque desde ahí, desde el pensar que estoy programada para que esto suceda así, porque tengo que aprender algo de ello, ahí es donde yo conecto y digo, vale, pues ¿qué tengo que aprender de esta decisión que he tomado yo solo en parte, que me ha venido dada, ¿no? Sí, yo me sumo a eso, ¿no? Como, porque yo tampoco estaba entendiendo muy bien la pregunta, me he quedado un poco así como de, a ver, ¿no? Y sí, resonaba mucho con lo que decía Rocío de la naturaleza, ¿no? En mi caso también, pero conectado un poco con esto de Tania, ¿no? Porque, ¿no? Como una intuición de saber que no sé, ¿no? Que hay algo que me viene, ¿no? Y que lo que yo tengo que poner es escucha a eso, ¿no? Y de ahí yo donde la considero es la naturaleza, porque ese es el sitio donde yo encuentro más calma, más comunión, más, ¿no? Con la perfección de la naturaleza, ¿no? Y de ahí para mí el ruido es más fácil de que llegue, ¿no? Pero desde el saber que no sé, ¿no? No como intuición mía nada, o muy poquita, ¿no? Como ir dejándome, pues eso, hoy estoy aquí, la propuesta, ay sí, cómo me apetece, ¿no? Y ahora estoy aquí maravillada escuchando y diciendo, ay, cuánta sabiduría, ¿no? Que ya está, ¿no? Como eso, no, pero no fue mi intuición.
no sé si consigo transmitir bien, pero bueno, Sí, sí, viene un sí. poco Sí, está ligada a claro. esto, ¿no? Está claro. Ok. Bueno, chicas, tenemos que ir como acelerando porque estamos Venga. hablando mucho, mucho, mucho. Pero sí quiero retomar y como retomar las respuestas que me habéis dado en las entrevistas anteriores sobre, por ejemplo, la utopía, ¿no? Precisamente el estar yendo hacia adentro, el desarrollo de nuestro propio poder personal, expresar nuestra verdad, sacarla al mundo, hace que tengamos nuestras propias utopías, ¿no? Como esa burbuja de la que hablaba Ana, ¿no? De que empezamos a estar en nuestro propio mundo y creamos nuestras